Bueno, fue la famosa reunión de Cancún sobre el cambio climático y ha habido noticias importantes e inesperadas. Se aprobó, contra todo pronóstico, el documento que se había preparado. Estamos con Antonio Brac, ministro del Ambiente, para que nos cuente qué pasó. Ministro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿y qué finalmente se aprobó? No sé si nos puede hacer un resumen, porque aquí estamos embarcados, envueltos, absorbidos por distintos temas, vinculados por Wikipedia, los Wikileaks, Comunicore, etcétera, y entonces estos temas realmente importantes los tendemos a perder de vista, pero ¿qué ha pasado? La cumbre de cambio climático de Cancún, muy bien organizada por México, seguridad, transparencia, participación, diálogo. Además, la canciller mexicana, habilísima en manejar el asunto, con esa habilidad latina, ¿no?, que es tan característica. Y yo fui a Cancún con pocas expectativas, ¿no?, pero resultó que se trabajó intensamente y por fin el día sábado a las 5:30 de la mañana sí se aprobó el documento final, que trae algunas novedades muy importantes. Por ejemplo, todo lo de adaptación, se aprobó el programa forestal, o sea, Red Plus, deforestación evitada, que fue uno de los puntos que Perú esperaba que se aprobara porque es importantísimo para la conservación de los bosques. Y luego también el financiamiento, se ha creado el Fondo Verde Climático. Ajá. Y se menciona hasta aquí Fast Start Finance, o sea, el financiamiento rápido de 30.000 millones de dólares para iniciar los años 2010-2012, para los próximos 3 años. Entonces, también se ha acordado que se va a tener un directorio, un grupo que va a organizar todo esto del Fondo Verde, que va a tener 7 miembros de África, 7 de Asia, 7 de América Latina y el Caribe, más 2 de las pequeñas islas y 2 de los menos desarrollados del mundo. Y se va a trabajar todo el próximo año para llegar en diciembre del 2011 a Durban, en Sudáfrica, que va a ser la COP17, ya con una proyección de un nuevo tratado sustitutorio del protocolo de Kioto que expire el 2012, y la cosa excelente, excelente, excelente. Pero respecto de metas de reducción de gases, de emisión de gases de efecto invernadero... No se ha llegado a acordar entre todos los países una meta de reducciones, pero sí hay metas concretas. Está la lista de los países del apéndice en que cada uno ha registrado. Hay algunos que todavía no han registrado, como Japón y otros, pero hay metas concretas. Y también China, Estados Unidos. China muy bien, o sea, apoyando el documento final. Estados Unidos estaba el señor Stern, el enviado del cambio climático del presidente Obama, que también apoyó. El único que hasta el final se mantuvo, que no quería el documento, era Bolivia. Y la última decisión el día sábado a las 5:30 de la mañana de la canciller es, bueno, consenso no significa unanimidad. Y yo no puedo dejar de lado a 192 países porque uno se opone al documento. Eran 192 contra uno, contra Bolivia. Entonces, tiró el martillo, quedó aprobado, nos levantamos todos en una ovación, pero así, genial. Ah, qué bien, qué bien, ¿No? qué bien. Y para nosotros, los 3 puntos que el Perú sigue manteniendo como su compromiso frente al cambio climático, que también presentó el presidente Alan García en la Asamblea de las Naciones Unidas, es primero el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que ya a partir de enero entra full con presupuesto y todo para ejecutar, con cooperación alemana, etc. El segundo es residuos sólidos, que 82%, 83% de residuos sólidos del Perú se arrojan simplemente al ambiente y eso produce metano. Entonces, el próximo año se va a comenzar a construir 32 grandes rellenos sanitarios para las grandes ciudades, en primera etapa, y luego va a haber otras etapas con financiamiento japonés. ¿En 32 ciudades? 32 ciudades, con las municipalidades y con el Ministerio de Salud, y eso tiene un financiamiento previsto de 76 millones de dólares de Japón, o sea, un crédito sumamente barato. Y el tercer punto es la matriz energética, donde antes de ir a Cancún, se aprobó en el gabinete la política energética del Perú hasta el año 2040 para al año 2040 llegar con 60 y pico % de energía que proviene de fuentes renovables como es agua, hidroeléctrica, sol y
solar y el viento. ¿Qué porcentaje, perdón, no escuché bien? Cerca del 66%. 66%. Y solamente un 33% ya de combustibles fósiles, que es lo que usa el parque automotor. Ajá, ya. Entonces hay compromisos buenos. El Perú, muy bien, estamos recuperando espacio en las negociaciones. Pero debió haber ido pues el presidente García, creo yo, ¿no? Solo hubo 3 presidentes, si no me equivoco. Porque siendo el Perú uno de los países más vulnerables al cambio climático, esto el presidente tiene que interesarse personalmente. Bueno, él ha ido en el caso del Perú. Claro, él ha ido a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, que hubo la convocatoria de Ban Ki-moon sobre la cuestión de biodiversidad y cambio climático. Hizo el statement de Perú, primera vez que un presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas habla del ambiente, de los bosques, de la reducción, la tarea evitada. Y nosotros tenemos un avance importante, que es uno de los compromisos que se ha firmado, que es el plan de acción nacional de adaptación y mitigación frente al cambio climático, que hemos trabajado cerca de 8 meses para reunir y sintetizar todo, y esto implica un financiamiento de un poco más de casi 4.000 millones de dólares en los próximos 10 años, ¿no? Que justo se tiene que ver, presentar las iniciativas claras para este fondo verde climático, etcétera, y ahí... Al fondo verde climático, ¿qué cosas se puede presentar? No, el fondo verde climático, todo lo que es conservación de bosques, todo lo que tiene reducción de metano, y después todo lo que es capacitación, nuevas tecnologías, capacidades institucionales, etc. Pero forestación, por ejemplo. Sí, forestación está aquí. Y construcción y cosecha de agua, construcción de lagunas. Sí. O sea, reducir las emisiones por deforestación, que es un problema nuestro, reducir emisiones de degradación de bosques, conservación de los stocks de carbono de los bosques, manejo sostenible del bosque, concesiones forestales bien llevadas, etcétera, y después aumento de los stocks de carbono, que es precisamente aforestación, reforestación y forestación. Y esto es clave para el Perú, porque nosotros una de las grandes fichas que tenemos es que somos el 4º país en bosques tropicales. Pero entonces nosotros podemos postular con proyectos orientados a esas líneas, a este fondo. Pero esos proyectos hay que formularlos. Ya hay varios, ahí viene el problema. Hay varios proyectos ya, y estamos iniciando, ya estamos formulando proyectos con Japón, con asistencia de Japón. Estamos formulando proyectos con el Programa Nacional de Conservación de Bosques. He estado hace poco en la provincia de Xapampa, Palcazú, con los indígenas para ver cómo con ellos manejar bosques, conservar bosques. No es que el Perú acá tiene un futuro interesante. Lo que debemos preparar, y hoy día justo he tenido una reunión con un profesor de la Universidad de Lovaina en Bélgica para ver, de hacer un estudio cuál es el potencial del Perú para plantaciones o cultivos forestales para recaptura de carbono. Y allí hay un tema súper interesante para ver cómo con la Unión Europea se puede trabajar esto. Ahora, hablando de temas ambientales, durante su ausencia, había quienes pedían su presencia por el tema este de la minera, la concentradora Centauro, creo que se llama, Chancadora Centauro. Sí, en la comunidad de Huambo. En la comunidad de Huambo, que una exploración cercana a la laguna Conococha que generó esta reacción tan fuerte y que finalmente terminó con la cancelación de esta concesión, que era simplemente exploratoria. Y la gente decía, ¿dónde está BRAC? No se interesa por estas cosas, etcétera. ¿Cuál es su posición? Sí, hay un escrito en El Comercio del día sábado de Marta Mayer Quesada, muy duro contra mí. Fíjese, el que alguien agite la bandera ambiental para hacer una protesta no significa que sea una cuestión ambiental. Segundo, si es del agua que preocupa, está la Autoridad Nacional del Agua y está la Autoridad Local del Agua, la Ley de Recursos Hídricos, que el Ministerio es parte del directorio de la Autoridad Nacional del Agua. Y después las instancias del mismo Ministerio de Energía y Minas. Nosotros somos una instancia que entra después. Además, hoy día hemos escuchado en RPP la queja de los comuneros de Huambo, que están perdiendo 250 puestos de trabajo porque van a cerrar la exploración. Sí, los comuneros de Huambo parece que estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo hasta con documento firmado. Entonces aquí se formó un frente de defensa. Cuando yo escucho frente de defensa se me paran los pelos, sinceramente, que agitan la bandera ambiental para proteger cuencas, etcétera, y no se preocupan de la basura que se tira de las ciudades y desagües al río Santa, etcétera. Eso nunca se menciona. No. Ahora, yo estoy de acuerdo que verdaderamente hay que hacer un esfuerzo en el Perú para
no dar cuadrículas mineras sobre lagos, lagunas, etcétera, ¿no? Eso habría que evitarlo, pero en final de cuentas no hay un problema ahí ni de contaminación, perdón, ni de abuso contra recursos naturales. Muy brevemente, porque ya en realidad nos ha ganado el tiempo, ¿hay alguna novedad sobre la batalla de Madre de Dios? Bueno, ha habido muchos operativos, con el precio del oro ha pasado los $1.400, verdaderamente está entrando más gente y están comenzando a invadir las cercanías ya de la reserva de Tambopata. Se está desalojando, se están haciendo operativos, pero es sumamente difícil el asunto. ¿Las dragas? Las dragas se han anulado varias, pero se tienen que destruir al final de cuentas, ¿no? Y no se toma la decisión. Ahora que los ríos están creciendo, ya se va a poder intervenir las dragas grandes, ¿no? Además, mucha corrupción en la zona, ¿no? Sí, pues. Es terrible. Una batalla que no hay que, por lo visto, yo estuve hace corremos el riesgo de estarla perdiendo. Bueno, el país tiene que tomar la decisión. Y la región, Madre de Dios, el nuevo gobierno regional tiene que comenzar a tomar cartas en el asunto. Sí, pues. Vamos a tener dificultades, ciertamente. No es fácil. Por todas partes están apareciendo dragas en el río Tahuayo, en el Huallaga, en Santiago Comaina, en todas esas zonas están apareciendo. Es que es una tentación. Ay. Bueno, pero hay que tratar de dar la batalla con todo lo que se pueda. No, nosotros estamos ahí trabajando intensamente y vamos a darle hasta el final. Bien, Antonio Brac, ministro de Ambiente, muchas gracias por su participación. Gracias, buenas noches. Damos una pausa y regresamos.